El salón estaba lleno de aplausos, copas de vino y sonrisas fingidas, hasta que un niño rompió el silencio con un grito que heló a todos. ¡Mamá! Nadie se movió. La música se detuvo. El hijo del millonario corrió entre los invitados y se lanzó a los brazos de la empleada doméstica, mientras ella lloraba sin entender cómo aquel pequeño podía reconocerla. Lo que pasó después cambió para siempre la vida de todos los que estaban allí. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En la mansión de la Eliana el sonido más fuerte no era el del reloj ni el del viento, sino el vacío que dejaba un niño que no hablaba desde hacía un año. Álvaro Herranz observaba el jardín cubierto de hojas secas. La brisa de otoño levantaba un leve polvo dorado, y por un instante le pareció escuchar la risa de Elena entre los naranjos. Cerró los ojos. La memoria era cruel, regresaba sin aviso con la precisión de un reloj roto. Detrás de él, Martín movía su pequeño coche rojo entre las baldosas del suelo. Ida y vuelta, ida y vuelta. Tenía apenas 2 años, y desde la muerte de su madre, no había pronunciado palabra. Solo lo seguía con la mirada como si aquel coche pudiera llevarlo a donde ella estaba. Álvaro recordaba las noches en que Elena cantaba nanas, y ahora cada vez que Martín guardaba silencio sentía que ese silencio era un reproche que le quemaba el alma. Cada mañana repetía el mismo ritual café periódico silencio. Fingía leer, pero sus ojos no pasaban de la primera línea. La taza se enfriaba entre sus manos, y el olor a café tostado apenas lograba disimular el aire de tristeza que flotaba por toda la casa. Sobre la chimenea la fotografía de Elena seguía enmarcada con flores marchitas. La había conocido en la universidad cuando ambos soñaban con construir una familia luminosa. Ahora ese sueño se había convertido en una casa llena de ecos. A media mañana, Mateo Robledo, su amigo y abogado, llegó sin avisar. Traía un aire de preocupación y una carpeta bajo el brazo. «Deberías salir un poco», Álvaro dijo con tono suave. «Valencia está preciosa en esta época. O al menos deja que el niño vea otras caras». Álvaro respondió sin apartar la vista de la ventana. «Lo intento, Mateo». Pero él no reacciona. Mateo observó al pequeño que no giró siquiera la cabeza. Quizás alguien nuevo en la casa podría ayudar. Una persona amable que no tenga recuerdos del pasado. Álvaro asintió lentamente. «Buscaré a alguien», murmuró, más para sí que para su amigo. Aquella tarde Sofía Velarde llegó a la mansión. Era la prometida de Álvaro, una mujer de belleza elegante y maneras ensayadas. Su perfume caro precedía sus palabras. Otra vez tan serio, bromeó dejando su bolso sobre el sofá. «Tenemos que definir la fecha del compromiso». Álvaro asintió distraído. Sofía desplegó una revista de bodas señalando flores, menús, vestidos. Hablaba con entusiasmo mecánico sin notar el vacío en la mirada de su pareja. «Podríamos hacerlo en la Ciudad de las Artes, sería perfecto». «Como quieras», respondió él. Sofía lo miró impaciente. «Ni siquiera me miras cuando hablo». «¿En qué piensas todo el tiempo?» «En él», dijo Álvaro mirando a Martín. «En lo que le falta». Sofía se encogió de hombros. «Necesita disciplina, no lástima». «Los niños se adaptan rápido». Álvaro suspiró. «Oh, todos». Ella se inclinó para besarlo, pero él apenas respondió. El cochecito de Martín cayó al suelo con un golpe seco. El niño permaneció inmóvil, sin expresión, sin un solo gesto. Sofía se apartó incómoda. «¿Ves?», susurró. «Ni siquiera reacciona». Álvaro se agachó, recogió el coche y lo colocó de nuevo en las pequeñas manos del niño. «Este coche fue un regalo de su madre», dijo en voz baja. «Todavía espera que ella vuelva por él». La tarde cayó lentamente sobre la casa. Las luces del jardín se encendieron una a una, y las sombras se alargaron por las paredes como recuerdos que se resisten a irse. Sofía se marchó al anochecer con el eco de sus tacones perdiéndose en el patio. Cuando el portón se cerró, Álvaro permaneció solo.
El mayordomo le recordó que Mateo enviaría a una candidata para el puesto de asistenta. Él apenas asintió. No esperaba gran cosa. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sorprendió deseando que aquella voz infantil que no escuchaba desde el funeral volviera a llenar la casa. A la mañana siguiente, el sol filtrado por las cortinas dibujaba un tono cálido sobre el suelo. Sonó el timbre. El mayordomo abrió la puerta y una joven apareció en el umbral con una carpeta en la mano y una expresión de esperanza. «Soy Lucía Delgado», dijo con voz tranquila. «Busco empleo temporal». El aire pareció detenerse. Desde la escalera Martín levantó la cabeza por primera vez en meses. Sus ojos antes vacíos destellaron un instante de reconocimiento que nadie supo explicar. El sol de la tarde bañaba Valencia con una luz dorada. En la mansión de los Herranz, el aire olía a azahar y a vino joven. Todo estaba preparado para el compromiso de Álvaro y Sofía, mesas de cristal bajo los naranjos manteles color marfil, músicos, afinando cuerdas junto a la fuente. Aparentemente era un día de celebración, pero en el fondo el ambiente tenía algo de esfuerzo como si todos fingieran alegría. Lucía, contratada hacía 2 semanas, caminaba con pasos suaves entre los empleados. Vestía de manera discreta y evitaba llamar la atención. Sin embargo, había en ella una calma natural, un modo de doblar la ropa de Martín o servirle el desayuno que llenaba la casa de una tibieza olvidada. El niño la seguía con los ojos. No hablaba, pero su mirada antes vacía empezaba a reconocer algo familiar en aquella mujer. Álvaro lo notó un par de veces, aunque lo atribuyó a la simple novedad. «Se siente más tranquilo contigo», dijo una mañana sin levantar del todo la vista. Lucía sonrió apenas. «A veces los niños no necesitan palabras, solo alguien que no les tenga miedo». Esa frase se le quedó grabada. Aquella tarde la mansión se transformó en un escaparate de lujo. Llegaron empresarios políticos y viejos conocidos de la alta sociedad valenciana. Sofía, vestida con un traje marfil, saludaba con la sonrisa precisa esa que aprendió a usar en recepciones y portadas de revista. Álvaro, en cambio, mantenía una compostura distante. A cada copa de champán, su gesto se volvía más rígido. Observaba a su hijo sentado junto a la fuente jugando en silencio con el coche rojo que había pertenecido a Elena. Cuando los músicos comenzaron a tocar, Sofía tomó el micrófono. «Gracias por acompañarnos», dijo con voz dulce medida. «Este compromiso representa el inicio de una nueva vida». Los aplausos llenaron el jardín. El tintinear de copas cubrió todo, hasta que un pequeño sollozo rompió el equilibrio. Martín se removía en su asiento. La música, las luces, la gente desconocida. Todo lo abrumaba. El coche rojo tembló en sus manos. Su respiración se volvió corta, entrecortada. Álvaro dejó la copa y se arrodilló junto a él. «Tranquilo, hijo, tranquilo. Mírame». Pero el niño no respondía. Lloraba sin sonido, temblando. Entonces una figura se acercó desde el fondo del jardín. Lucía. Llevaba un vestido sencillo azul cielo y un paño blanco en la mano. Se arrodilló con cuidado, evitando las miradas curiosas. «Permítame», susurró. Martín levantó la cabeza. La miró fijo. Su mirada se clavó en los ojos de Lucía y por un instante el mundo pareció contener la respiración. El jardín se congeló en un vacío atónito, como si el azahar mismo hubiera detenido su perfume. Sus labios temblaron y de su garganta brotó un hilo de voz que rompió el tiempo. «Mamá». Un murmullo de asombro recorrió a los invitados. Sofía palideció. Álvaro se quedó inmóvil sin aire. El niño se lanzó a los brazos de Lucía, aferrándose a su cuello con la desesperación de quien encuentra refugio tras una tormenta. «No, cariño». «Te equivocas», susurró ella temblando. Pero Martín no la soltó. Mamá repitió, y aquella palabra resonó como una campanada que despertaba viejos dolores y nuevas verdades. Los invitados se miraban incómodos. Sofía se acercó a Álvaro con una sonrisa que apenas sostenía. «Es una confusión infantil», murmuró. «Pero sería mejor que le pusieras límites. La gente observa». Álvaro no respondió.
Su mente era un remolino de emociones. Un año entero esperando escuchar una sola palabra de su hijo. Y había sucedido frente a una desconocida. La fiesta se desmoronó en cuestión de minutos. Los músicos guardaron los instrumentos, los sirvientes recogían copas medio vacías y el perfume del azahar se mezcló con el de la vergüenza. Sofía se retiró a su habitación roja de furia. Lucía, en la cocina, se sentó un momento junto al fregadero. Se miró las manos temblorosas aún húmedas de lágrimas infantiles. «No debí venir», murmuró. «Esto no debía pasar». Arriba Sofía arrojó un vaso contra la pared. «No voy a permitir que me ridiculicen en mi propia casa», dijo con voz baja, helada. En el despacho contiguo, Álvaro la escuchó. No dijo nada. En el cristal de la ventana vio su propio reflejo, y pensó en lo frágil que se había vuelto su mundo un castillo hermoso, con cimientos de arena. Esa noche Martín durmió aferrado al coche rojo. Lucía lo había dejado junto a él, arropándolo con la delicadeza de una madre que ya ha despedido demasiadas veces. Afuera el viento movía las cortinas trayendo olor a naranjos. En algún rincón de la casa, entre la culpa y el desconcierto, algo había cambiado para siempre. La mañana después de la fiesta amaneció gris sobre Valencia. Un cielo pesado sin reflejos cubría la mansión Herranz. El aire tenía el sabor metálico que deja la vergüenza después de una noche de apariencias. Nadie hablaba demasiado. Los empleados caminaban con pasos leves, evitando el crujir del suelo. Sofía no había salido de su habitación desde el escándalo, y Álvaro desayunaba sin apetito mirando a su hijo jugar con el coche rojo sobre las baldosas. Cada vez que Lucía pasaba cerca, el niño levantaba la vista. No decía nada, pero una sonrisa apenas visible le temblaba en los labios. Era suficiente para que el aire se sintiera distinto. Álvaro lo observaba con una mezcla de asombro y alivio. Después de tanto tiempo, Martín parecía volver de un lugar lejano. El sonido de tacones interrumpió el momento. Sofía apareció en la puerta. Iba impecable, maquillada con precisión quirúrgica, como si su rostro fuera una máscara recién pulida. «Buenos días», dijo con una sonrisa tensa. «Espero que hoy todo esté más tranquilo». Lucía bajó la cabeza. Álvaro, sin mirarla, respondió: «No fue culpa de nadie». El niño se asustó con tanta gente. «Claro», contestó ella sosteniendo la mirada sobre Lucía. Los niños confunden fácilmente el cariño con la costumbre. El comentario flotó en el aire cargado de veneno. Luego Sofía se marchó con el mismo perfume caro que dejaba siempre tras de sí, pero esa vez con un dejo amargo como de derrota. Esa tarde subió al despacho y cerró la puerta con llave. Había pasado la noche en vela repasando cada mirada, cada murmullo. Aquella empleada debía irse. No era solo orgullo, era miedo. Sofía había crecido en la sombra de una madre infiel y un padre ausente. Aprendió que el amor era un lujo inestable, algo que podía serle arrebatado en cualquier momento. Y ahora ver a ese niño aferrarse a otra mujer le despertaba viejos fantasmas. Antes de que me borren de esta casa, pensó, me encargaré de hacerlo yo. Con manos firmes abrió su tocador. Tomó un collar de diamantes y lo guardó en un pequeño estuche. Bajó a la lavandería donde Lucía solía doblar la ropa y miró a su alrededor toallas limpias olor a jabón y una cesta con el bolso de la joven. Abrió el cierre, metió el estuche entre las prendas y cerró de nuevo. Sonrió, pero su sonrisa tenía más tristeza que malicia. Horas después bajó al salón con gesto preocupado. «Álvaro, no encuentro mi collar. El de diamantes, el que llevé anoche». Él levantó la vista cansado. «¿Lo has buscado bien? Sí, en todas partes. Me temo que alguien lo ha tomado». Sus ojos se posaron en Lucía con un aire estudiadamente casual. Lucía se quedó helada. «Perdón, no entiendo». «Eres la única que entró en mi habitación esta mañana», respondió Sofía con voz fría. En ese momento Mateo apareció en el pasillo. «¿Qué ocurre, Sofía?», suspiró conteniendo una lágrima falsa. «Nada».
Solo que mi collar ha desaparecido y parece que está en las cosas de esta mujer. Lucía palideció. Sofía abrió el bolso y el estuche brilló bajo la luz. Un murmullo recorrió la sala. No sé cómo llegó ahí, lo juro por mi vida, dijo Lucía temblando. Álvaro apretó los puños. La duda le atravesó el pecho. Lucía, será mejor que te tomes unos días. Mateo y yo aclararemos esto. Lucía no discutió. Recogió sus cosas y fue hacia la puerta. Martín corrió detrás de ella, pero Sofía se adelantó y lo sujetó con un gesto rápido. No, cariño. Ella no puede quedarse. El niño la miró sin comprender y empezó a llorar sin sonido. Cuando la puerta se cerró, Álvaro permaneció inmóvil. Las palabras no le salían. Algo en los ojos de Lucía, una mezcla de pena y dignidad, le había dejado una herida difícil de explicar. Mateo, sin embargo, tenía otra expresión. Subió al despacho y revisó el sistema de cámaras. Las horas de madrugada pasaron una a una hasta que la imagen se detuvo Sofía, entrando sola en la lavandería con el estuche en la mano. Su respiración se aceleró. Rebobinó. Volvió a mirar. No había error. Bajó con paso firme y tocó la puerta del salón. Álvaro dijo con voz grave: «Necesito hablar contigo. He visto algo que cambia todo». Sofía bajaba por las escaleras en ese momento. El brillo en los ojos de Mateo le heló la sangre. Durante un segundo comprendió que la verdad no se destruye solo. Espera el momento adecuado para salir a la luz. La mañana siguiente amaneció limpia y clara sobre Valencia, como si la tormenta de la noche anterior hubiera lavado más que las calles. La luz entraba por los ventanales del despacho, dibujando reflejos dorados sobre el suelo encerado. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el perfume leve de los naranjos del jardín, pero dentro el aire pesaba. Álvaro no había dormido. Llevaba la misma camisa arrugada sin abotonar del todo, los ojos hinchados de insomnio y culpa. Mateo llegó temprano con paso decidido y una carpeta bajo el brazo. Saludó brevemente al mayordomo y subió sin esperar anuncio. «He estado revisando las cámaras de seguridad», dijo en cuanto entró encendiendo su portátil sobre la mesa. «Tienes que ver esto». Álvaro se inclinó. La pantalla mostraba la lavandería en penumbra. Sofía entraba sola mirando hacia los lados, y después abría el bolso de Lucía para esconder un pequeño estuche brillante. En la esquina del vídeo, un reloj digital marcaba las 13:00. Todo coincidía. Durante unos segundos nadie habló. El zumbido del ordenador llenaba el silencio como un eco distante. Álvaro se llevó las manos al rostro. «No puede ser», susurró. «La conozco desde hace años». Mateo lo observó en silencio. «Lo siento, amigo. Pero a veces uno tarda demasiado en ver lo que tiene delante». Álvaro se levantó y fue hacia la ventana. Afuera Martín jugaba en el jardín, empujando su coche rojo sobre la tierra húmeda. «He desconfiado de la persona equivocada», murmuró. «Y he dejado que el miedo decida por mí». «Todavía puedes arreglarlo», dijo Mateo. «Pero hazlo pronto. No todos esperan para siempre». El resto del día transcurrió con calma tensa. Los empleados notaban que algo había cambiado en el aire. Por la tarde, cuando el sol doraba los jardines y el olor a tierra mojada se mezclaba con el de los naranjos, el portón volvió a abrirse. Lucía apareció con un bolso pequeño y el rostro cansado. No esperaba quedarse, solo quería recoger sus cosas. Caminó despacio por el vestíbulo. Martín, al verla, soltó su coche y corrió hacia ella riendo por primera vez en días. La abrazó con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. «No llores, pequeño», susurró ella, acariciándole el cabello. «Solo vine a despedirme». Álvaro apareció detrás. Su voz era baja, casi un murmullo. «Lucía, necesito hablar contigo». Ella se volvió despacio, sin saber qué esperar.
En su mirada había cautela, pero también una luz de esperanza. «Te debo una disculpa», dijo él. «Fui injusto». Abrió el portátil y le mostró el video. Sofía, el bolso, el collar, la verdad desnuda. Lucía se llevó la mano a la boca. Las lágrimas rodaron sin que tratara de esconderlas. «Yo solo quería ayudar al niño», murmuró. «Y lo hiciste», respondió Álvaro. «Te necesito aquí. Martín te necesita. Si aceptas, quiero que te quedes como su cuidadora». Lucía lo miró sorprendida. Durante unos segundos pareció debatirse entre el miedo y la ternura. Luego miró al niño que la observaba con los ojos brillantes. «De acuerdo», susurró. Pero solo por él. Esa noche la casa volvió a respirar. Lucía preparó sopa de verduras y pescado al horno. Martín comió tranquilo escuchando su voz mientras le contaba una historia sobre barcos y estrellas. Cuando el niño se durmió en su regazo, Álvaro lo observó desde la puerta. Aquel instante la calma, el calor, la risa contenida le devolvió algo que creía perdido. Cuando Lucía salió del cuarto, se cruzaron en el pasillo. La luz de una lámpara temblaba sobre ellos. «Gracias», dijo él apenas audible. No solo por él, también por devolverle vida a esta casa. Lucía bajó la mirada. «Solo hago lo que ella querría», murmuró. Ella preguntó Álvaro. Su esposa. La voz de Lucía fue un hilo casi invisible. «A veces siento que todavía está aquí». Horas más tarde Álvaro se quedó solo en el despacho. Afuera el viento movía las ramas trayendo consigo el olor del azahar. Miró el retrato de Elena sobre la chimenea. «Perdóname», dijo en voz baja. «No supe cuidar de él, ni de mí». Entonces el teléfono vibró. Un mensaje sin remitente iluminó la pantalla. «¿Sabes quién es realmente esa mujer?». El corazón de Álvaro dio un vuelco. Alzó la mirada hacia el pasillo vacío. Por un instante la casa pareció susurrar entre las sombras. La paz que tanto había costado recuperar empezaba de nuevo a resquebrajarse. La lluvia fina caía sobre los tejados de Valencia, tiñendo la ciudad de un gris melancólico. En la mansión Herranz, el sonido del agua golpeando los cristales era el único que rompía el silencio. Álvaro llevaba horas despierto sentado frente a su escritorio. Aún no podía borrar de su mente aquel mensaje anónimo. «¿Sabes quién es realmente esa mujer?». Una frase breve pero lo suficientemente precisa para resucitar viejas dudas que creía enterradas. Al amanecer bajó a la cocina. El olor a pan tostado y café lo recibió con una calidez que contrastaba con la tormenta interior. Lucía estaba preparando el desayuno. Martín, sentado en su silla, reía mientras golpeaba la mesa con la cuchara. Su risa llenaba la habitación como si espantara a todos los fantasmas. «No recordaba este sonido», dijo Álvaro, apoyado en el marco de la puerta con una sonrisa tímida. Lucía levantó la vista. «El de un niño riendo cambia toda una casa», respondió ella sin dejar de remover el chocolate caliente. Mateo llegó poco después empapado por la lluvia con una carpeta llena de papeles. «He estado revisando el informe del accidente de Elena», dijo, mientras se quitaba el abrigo. «Hay algo que no encaja con las fechas del mantenimiento». Álvaro frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? ¿Que el sistema de frenos fue manipulado días antes y el taller donde se hizo no figura en ningún registro?» Lucía, que había escuchado desde la encimera, sintió que el aire se le escapaba. Un escalofrío recorrió su espalda. La taza que tenía en las manos se deslizó y se rompió contra el suelo. «¿Estás bien?», preguntó Álvaro acercándose. «Sí». «Solo fue un descuido», respondió ella con voz temblorosa. Por la tarde la lluvia no cesaba. Mateo se encerró en el despacho revisando documentos, y Lucía decidió no esperar más. Llamó a la puerta y entró con paso inseguro. «Necesito decirte algo», murmuró. Mateo la miró sorprendido. Sobre el accidente, ella asintió respirando hondo. «Mi nombre real no es Lucía Delgado». «Me llamo Lucía Montes Valdepeñas», dijo al fin, con voz baja pero firme.
Tengo 32 años. Fui amiga de Elena desde la universidad. Compartíamos sueños de maternidad y de trabajo. Era como mi hermana. Tomó aire y continuó. Su marido nunca lo supo, pero yo la visitaba a menudo en Madrid. Cuando comenzó a temer por su seguridad, me confesó que sospechaba de Sofía. Poco después, todo pasó demasiado rápido. Lucía apretó las manos. Tenía que cumplir su promesa. Después del accidente me fui de Madrid, me escondí. Cambié mi nombre. Héctor, mi exmarido abusivo, me perseguía por deudas y control. Y temí que si sabían quién era nunca me dejarían acercarme al niño. Sus palabras flotaron en el aire con el mismo peso que la lluvia en los cristales. No vine por Álvaro, añadió con lágrimas contenidas. Vine por el pequeño, por cumplir la palabra que le di a Elena. Mateo la escuchó en silencio. Cuando terminó, asintió lentamente. A veces la verdad llega disfrazada de culpa, dijo. Pero lo que has hecho es lo más valiente que he visto en años. Esa misma noche, en otro punto de la ciudad, Sofía sostenía el teléfono con los dedos tensos. ¿Quién es?, preguntó. Soy Héctor Ugarte, respondió una voz grave. Me dicen que sabes dónde está Lucía. Sofía se quedó inmóvil. Sí. Y quiero que desaparezca. Mañana te enviaré la dirección. A la mañana siguiente, el cielo amaneció de un gris ceniza. La lluvia persistía fina y constante. Cuando el timbre sonó, el mayordomo apenas tuvo tiempo de reaccionar. Un hombre alto de traje oscuro cruzó la puerta sin esperar invitación. He venido por Lucía, anunció Héctor, su voz baja pero cortante. Lucía retrocedió hasta el vestíbulo. No puedes estar aquí, susurró. Tú me perteneces, respondió él avanzando despacio. Álvaro apareció desde el pasillo. Esta mujer está bajo mi cuidado, dijo con firmeza. Márchate o llamaré a la Guardia Civil. Héctor sonrió con desdén. No sabes con quién hablas, Herranz. Ella tiene cosas que no te ha contado. En ese momento Mateo entró con el teléfono en la mano. Ya he avisado, dijo con calma. Las sirenas se escucharon a lo lejos acercándose. Héctor dio un paso atrás furioso antes de que dos agentes lo esposaran bajo la lluvia. Esto no ha terminado, gruñó mientras se lo llevaban. Lucía se apoyó contra la pared temblando. Álvaro la sostuvo por los hombros. Ya pasó, dijo suavemente, aunque ambos sabían que no era cierto. Esa noche Mateo recibió una llamada del mecánico del taller que había investigado. La voz al otro lado sonaba nerviosa. No quería problemas, pero alguien me pagó para alterar los frenos del coche de su esposa. ¿Quién?, preguntó Mateo conteniendo la respiración. Una mujer. Se llamaba Sofía Velarde. Mateo colgó despacio. Fuera un relámpago iluminó el jardín. Álvaro se acercó inquieto. ¿Qué ha pasado? Mateo lo miró con tristeza. No fue un accidente, Álvaro. Fue ella. El silencio que siguió fue denso, como si hasta la lluvia se detuviera para escuchar. Afuera el cielo lloraba con ellos, lavando con su llanto la verdad que por fin había salido a la luz. La luz del amanecer se filtraba entre los árboles del Turia cuando Álvaro llegó al hospital. Apenas había dormido unas horas. La noche se le había hecho interminable. En su mente seguía viendo a Sofía con el rostro descompuesto mientras los agentes la esposaban. Aquel brillo de rabia y derrota lo perseguía, y no por compasión, sino por lo que representaba todo lo que había sido falso durante años. Mateo lo esperaba en la entrada con 2 cafés. El aroma del líquido caliente se mezclaba con el olor del desinfectante y los murmullos del pasillo. La Guardia Civil confirmó las pruebas, dijo con voz cansada. Sofía confesó. Lo hizo todo por celos. No soportaba que Elena fuera tan querida, ni que tú siguieras amándola. Álvaro bajó la mirada y se llevó una mano a la frente. Durante todo este tiempo creí que la culpa era mía, susurró. Que no había hecho lo suficiente para evitar su muerte. Mateo le puso una mano en el hombro. Ahora lo sabes. No fue tu culpa. Y lo importante es que no termines como ella, atrapado en el pasado.
El silencio del hospital pesaba como una piedra. En otro ala del edificio, Lucía se sentaba junto a la cama de su padre. El anciano respiraba con dificultad, pero cuando la vio una sonrisa se dibujó en su rostro ajado. «Así que volviste», susurró con un hilo de voz. «No podía irme sin despedirme», dijo ella tomándole la mano con suavidad. «Tu madre estaría orgullosa. Cumpliste tu promesa». Lucía asintió mientras una lágrima se le escapaba. Recordó a Elena la promesa hecha junto a su tumba, el miedo constante a fallar. Pero en ese instante, mientras sentía los latidos débiles de su padre, comprendió que había hecho lo correcto. La vida, pensó, no siempre da segundas oportunidades, pero sí puede regalarte una segunda familia. Pasaron varios minutos en silencio. La respiración del anciano se fue haciendo más lenta hasta volverse apenas un suspiro. Lucía le besó la frente y cerró los ojos, dejándolo descansar. Fue un adiós sereno, sin dolor, lleno de paz. 6 meses después, cuando los naranjos del Turia volvieron a florecer, Valencia amaneció luminosa. El cielo era un lienzo azul y el aire olía a tierra mojada y esperanza. En un rincón del jardín de la casa Herrans se preparaba algo pequeño y sencillo, un altar adornado con flores blancas y cintas doradas. No había lujo ni cámaras, solo las personas que habían sido parte de la reconstrucción de aquella familia rota. Lucía caminaba de la mano de Martín, que no paraba de hablar. Su voz clara resonaba como una melodía nueva llena de vida. En esos meses, el pequeño coche rojo había dejado de ser un recuerdo roto para convertirse en un puente hacia el futuro. Álvaro los esperaba junto al altar vestido con un traje gris claro, del mismo tono que el cielo después de la lluvia. Cuando la vio llegar, sonrió de un modo que no recordaba haber sonreído en años. Mateo, haciendo de testigo, bromeó. «¿Listos para empezar una vida nueva?» Álvaro asintió y tomó la mano de Lucía con ternura. «Elena confió en ti», dijo con la voz emocionada. «Y ahora yo también. Gracias por devolvernos la vida». Lucía sonrió entre lágrimas. Martín entre ambos lanzó pétalos al aire. Mamá gritó riendo, y el eco de esa palabra llenó el jardín como un canto que curaba. Después de la ceremonia se sentaron bajo los naranjos. Compartieron pan con tomate, vino tinto y risas. Los mayores contaban anécdotas, los niños corrían entre los árboles, y un guitarrista tocaba Suspiros de España bajo la sombra. La brisa del Mediterráneo traía olor a mar y a azahar. Álvaro miró a Lucía y a su hijo y sintió que por fin el vacío en su pecho se había llenado. No con olvido, sino con una forma nueva y tranquila de amor. Al caer la noche, regresaron a casa. Lucía acostó a Martín, que se durmió abrazando su coche rojo. Álvaro entró en su despacho para ordenar algunos papeles. En un cajón olvidado encontró un sobre amarillento con la letra inconfundible de Elena. Lo abrió con manos temblorosas. «Si lees esto, es que confiaste de nuevo. Gracias por cuidar de ellos. El amor no se acaba, solo cambia de forma». Álvaro se recostó en la silla sosteniendo la carta sobre el pecho. Una lágrima se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de gratitud. Afuera el viento movía las ramas de los naranjos. Adentro las luces de Valencia parpadeaban como promesas nuevas. Dentro de la casa Martín dormía profundamente, y el silencio por primera vez en mucho tiempo ya no dolía. Era un silencio lleno de paz, el mismo que anuncia que al fin todo está en su lugar. A veces la vida nos sorprende cuando ya hemos dejado de esperarlo. En la calma de un amanecer sobre el Turia, entre el olor de los naranjos y el murmullo del agua, quedó la imagen de 3 almas que encontraron la paz: Álvaro, Lucía y el pequeño Martín. Después de tantas pérdidas, aprendieron que incluso los corazones más heridos pueden volver a florecer. Si esta historia te ha tocado el alma, escribe un 1 en los comentarios. Si crees que algo podría mejorarse, pon un 0. Y cuéntanos tu opinión. Esta historia nos recuerda que el amor verdadero no siempre llega con grandes gestos, sino con la paciencia de quien se queda, con la ternura de quien cuida. Redimir el pasado no es borrar lo vivido,
sino aprender a mirar el dolor con gratitud, porque solo el que se atreve a perdonar puede comenzar de nuevo. Como una lámpara encendida en la ventana durante la noche, un acto de bondad puede guiarnos incluso por los caminos más oscuros de la vida. Tarde o temprano todos necesitamos volver a casa, no a un lugar sino a un abrazo, a una voz, a una segunda oportunidad. Si esta historia resonó contigo, compártela para que más corazones recuerden que la familia no siempre se hereda. A veces se elige. Y cuando esta noche escuches el silencio, tal vez descubras como ellos que la verdadera paz llega cuando decidimos amar sin miedo.